Buenos días, te seguimos diciendo desde el Congreso de la Mañana, hoy dedicando un programa muy especial en conmemoración del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. En torno a este tema falta mucha conciencia, mucha educación, pero nosotros como medios de comunicación hacemos nuestro aporte, hacemos ese granito de arena, colocamos en la sociedad información vital, información importante y junto a voces autorizadas abordamos los tópicos y lo que incide en Santiago y en el país en torno a violencia. Increíblemente, en este mes conmemorativo hemos tenido que compartir con ustedes titulares justamente violentos en donde mujeres han sido protagonistas, ya sean víctimas de agresión o víctimas de asesinato. ¿Qué está pasando con la violencia de género que incluye hombre y mujer en nuestro municipio de Santiago? Para ello tenemos a Josefina Reyes, quien es la directora, la titular del Departamento de Género de la Alcaldía del municipio de Santiago de los Caballeros y que cada vez que tiene la oportunidad hace parada en nuestro espacio para arrojar luz en cuanto a este tema. Buenos días, Josefina. Qué lujo y qué gusto tenerte como cada vez que vienes al Congreso de la Mañana. Muy buenos días, muy agradecida de que me dieran la oportunidad de estar aquí y después de alguien tan magistral como es nuestra querida Gladys Laney, pues estamos siempre comprometidas con este tema y yo puedo decir que estamos de duelo. Cada vez que matan a una mujer yo siento en mi corazón una tristeza, un dolor y una impotencia y quizás ver cada vez se convierte en noticia, pero para nosotros sigue siendo un duelo y este mes es justamente para nosotros reflexionar qué está pasando y qué podemos hacer para mejorar esta situación. Pensamos en erradicar la violencia, pero tú sabes que nos quedan muchos años, pero hay que irla disminuyendo poco a poco hasta llegar a cero. Claro. Y es un reto que no solamente involucra a las instituciones como la Fiscalía o como ustedes, a través de las distintas instituciones que tú trabajas, porque hoy tú estás en el ayuntamiento, pero hablamos detrás de cámara que tú estás en muchísimos sitios y has estado, porque es vocación. Pero también tiene que ver con la educación, tiene que ver con los medios de comunicación, tiene que ver con el ejemplo que nosotros como mujeres salimos a la calle, lo que decimos, debemos de cuidar lo que decimos. Entonces, en ese sentido, sé que ustedes trabajan de la mano con la Procuraduría, así es, con otras instituciones y que ustedes desde la alcaldía hasta han servido como de abrir una línea, de abrir un espacio, ¿verdad? Que pueden ir, ese que no se atreve a ir a una casa o a la fiscalía, pueden acceder a ustedes, ¿verdad? Claro que sí, nosotros como ustedes saben, desde junio de 2024, la Oficina de Género de la Alcaldía de Santiago, nuestro alcalde Luis Rodríguez se sensibilizó con este tema y nos permitió, ya que venimos haciendo un trabajo, como lo explicas, desde la sociedad civil y de otras instituciones, con las mujeres y con los problemas que ocurren en el entorno familiar con el tema de la violencia. Y pues desde ese tiempo reaperturamos una oficina con psicología, con atención legal, con prevención de la violencia, con educación. Y pues no lo hicimos solos, lo hicimos en combinación con las instituciones del sistema de justicia, todas. Lo hicimos con el Ministerio de la Mujer, que creamos un convenio con el cual nosotros todos los trabajos lo estamos vinculando y trabajando de la mano. Lo que nosotros podemos trabajar dentro de la oficina lo trabajamos y los que nosotros entendemos que deben ser referidos, pues claro, los acompañamos, le damos seguimiento, estamos con las instituciones hasta que el proceso amerita nuestro acompañamiento. Tenemos la sociedad civil, que no podemos trabajar sin la sociedad civil, que son quienes detectan los casos, quienes nos apoyan, nos acompañan. Y también, ¿por qué no decirlo? Hay organizaciones de sociedad civil que también tienen espacios de psicología, de atención legal y tenemos que unirnos entre todos. En este tiempo nosotros aspiramos que no solamente las instituciones y sociedad civil, sino que los espacios de empresa, de negocios, que esos entes que pudieran ser más festivos también estén pensando, como son las discotecas, como son los centros de diversión, como son los centros de eventos, que piensen, que analicen, que prevean, que trabajen, porque estamos mirando que hay casos que están ocurriendo dentro de los centros de diversión. Que salen de ahí los problemas, claro. Inclusive yo ayer salí de una entrevista, fui a uno de los destacamentos a verificar un tema que había pasado y me encuentro con unos ciudadanos americanos que salían de un restaurante. Uno de ellos vio, se indignó y cuando vio tanta violencia de una pareja hacia su esposa, pues él fue y se metió. Sin embargo, me tocó una gran sorpresa y es que a quien apresaron fue al ciudadano que defendió
a la mujer. Y yo le dije al comandante, pero ¿qué pasó, comandante? Si usted más que nadie sabe que poca gente se digna a estar pendiente, ok, que le tuvo que bajar par de golpes para podérselo quitar de encima, sí, pero hay que visibilizar que aunque no se justifica la violencia, pero mucho menos de un esposo o su esposa acabando de salir de un restaurante donde está todo el mundo. Entonces, como que todo esto que se está mirando y que pudieran ser entes de solución, los mismos centros que están ahí, pues ustedes con cámara ven, hay un seguridad en la puerta, pero por lo menos llamen a la policía, quítenselo, hagan algo, y así mismo la sociedad. Hay que intervenir y prevenir estos. Lo que pasa es que, ¿por qué intervinieron unos estadounidenses y no los dominicanos? Porque tenemos muy arraigada la cultura de que entre pleito de marido y mujer nadie se mete. A eso nosotros íbamos saliendo, mi esposo y yo, de un concierto hace, el de Karol G, debe ser un año por ahí. Sí. Y en la salida estaban discutiendo una pareja, pero de mala manera. Él estaba discutiendo. Y había un seguridad, porque era en la salida, en todas las barandas había seguridad. Y nadie le decía nada. Entonces, como que mi esposo quería, y yo le dije, espérate, porque ahorita se te pega el tiro a ti. De verdad, y está ese tema que tú dices, no quiero, y uno se vuelve insensible, y eso no es lo que debemos de aspirar, debe ser a lo contrario. Entonces, yo le decía a mi esposo, pero mira, trae seguridad ahí, como si no fuera con ella. Increíble. Qué bueno que tú mencionas esa parte de sensibilizarnos como ente social en los centros de diversiones. Ahí cuando uno está tomando empiezan los desagravios y la gente lo ve y lo ignora, y saliendo de ahí entonces eso termina mal en los hogares. Claro que sí, porque imagínate si eso es un espacio público, porque la violencia comúnmente se ejerce en un espacio privado, que es el hogar, donde están las personas que nadie los ve, donde está este hombre serio, decente, muy sociable, sí, claro, que nadie cree capaz ni siquiera de tocar a una hormiga, pero que en su casa es totalmente a un león. Imagínate tú cuando eso se extrapola a los espacios públicos. Entonces las cosas son muy graves, son muy grandes. Recordar que la violencia no vino con el primer golpe. O sea, no vino en el momento, eso vino desde una violencia emocional, psicológica, de control, amenazas. Entonces eso es lo que nosotros vemos, que si tú lo ves, tienes que hacer algo. Por eso hay que trabajar con el tema de las denuncias anónimas, que creo que lo mencionaban ahorita, donde una persona que tiene conocimiento de un tipo de violencia, cualesquiera que sea, debe de hacer una denuncia. ¿Por qué? Porque es un tipo de una inacción que se convierte también en una complicidad. Cuando yo veo que están abusando de una persona que está en una situación de vulnerabilidad y no hago algo o no llamo si no me quiero exponer, pues entonces yo me estoy haciendo cómplice de lo que está ocurriendo. Y a eso es que queremos llegar, de que la sociedad entienda que aunque esa mujer no es familia mía, pero ahorita le puede pasar a un familiar mío, a alguien cercano o a mí. Absolutamente. Y si yo no hago nada ahora, ¿qué quita de que alguien lo pueda hacer por mí? Entonces hay que ir dando ese ejemplo. Don Víctor. Mira, yo, saludando su presencia aquí, nos sentimos muy honrados de tener personas de su calidad que pueda socializar con nuestra teleaudiencia. Algo tan interesante como este tema. Mientras ustedes hacían exposiciones, yo le daba mente a un problema, Milagrita, Patricia, y sé que Josefina lo va a entender. Excúseme lo de Josefina, sí, no, que de hecho es un tuteo porque la oía ella y estoy copiando. Muy fresco de su parte. Una frescura. Ella, Josefina y yo hemos compartido claro mucho sí, en medios y en otros ambientes. Exactamente. Pues mire, que mientras ustedes hablaban, yo pensaba, señores, se está haciendo realmente un esfuerzo serio. Sí, claro. Hay que saludar al Estado Dominicano, hay que saludar a la Alcaldía de Santiago. Yo tengo constancia que personas como usted está haciendo un trabajo serio, pero eso es un trabajo, óyeme lo que voy a decir, quizá duro, pero es una realidad. Ese esfuerzo es como si fuera un granito de arena en una playa. No importa. Hay una cultura, Josefina, escúcheme de nuevo lo de Josefina. No, perfecto por mí. Escúcheme de nuevo. Escúcheme de nuevo. Correcto. Mire, hay una cultura, problema vinculado a la educación, que eso es normal en los patios, en los barrios, en los lugares donde la gente, las mujeres ni saben qué es una fiscalía, ni saben lo que es el derecho que le asiste. Yo vivo en barrio, siempre he vivido en barrio, y yo vivo aprendiendo con el barrio todos los días algo nuevo. ¿Qué hacer frente a una realidad así como se da en nuestro país? Usted sabe que es verdad. Lo que pasa con nuestra cultura es que hay un aprendizaje. ¿Cómo? Un aprendizaje. O sea, la conducta aprendida es que lo que yo veo desde niña que pasó en mi entorno es lo que yo voy a asumir. Como, por ejemplo, yo tengo una nietecita de 1 año. ¿Cómo yo le puedo comenzar a decir a ella, no hagas esto si ella me ve hacerlo todo el tiempo?
Claro. Entonces, como yo le digo a un niño, no seas violento, cuando papá y mamá se la pasan, él dándole golpe a ella y ella muchas veces correspondiendo a esto o no haciendo nada para que esto pase. Entonces tenemos una niña que está mirando a mamá, que es maltratada. Esta niña está aprendiendo a ser víctima, pero este niño está aprendiendo a ser agresor. ¿Cómo desaprender lo que nosotros aprendimos en un entorno que se supone que son los que nos deben de traspasar los valores? Los patrones. Y pudiéramos decir, lo que pasa afuera, pero ¿qué pasa en casa? Porque la violencia, como decía hace un ratito, este hombre que no mata una mosca allá afuera y todo el mundo lo tiene como el hombre serio de la comunidad, el que más colabora, el que más ayuda, es el que más maltrata en ese entorno privado. Y la mujer no se atreve a decir nada porque ese es el hombre que la gente entiende que es serio. ¿Cómo yo voy a difamarlo? Porque ahorita dicen, tú estás mintiendo, que pasa todos los días. Entonces, estos niños ahorita van a la escuela, tienen problemas con todo el mundo, se pelean con todo el mundo. Y nadie entiende. O la niña se deja dar golpe o el niño se deja dar golpe porque en la casa hay un ring. Entonces, ¿qué va a pasar con una sociedad que está creciendo en esta dinámica de un aprendizaje de violencia? La violencia no solamente a nivel de intrafamiliar con las parejas, sino con todo el que se le para por adelante, lo tenemos en el tráfico todos los días. Lo tenemos en los parqueos, lo tenemos hasta por una fila, hasta si usted se me pasa adelante porque usted tiene 65 años, 70, y yo no quiero que usted cederle mi espacio. Porque yo usted me se ve fajo enterita a decirle cosas. O sea, yo me he visto en todos estos escenarios, la violencia que tenemos actualmente en nuestro país, no se la podemos ni siquiera solo decir que es a los barrios, porque hoy yo tengo esta chaquetica, ¿verdad? Pero ahorita yo me pongo un t-shirtcito y me pongo un pantaloncito y yo soy otra. Correcto. Puedo actuar diferente. Ahora, sí. La cultura que se aprende se puede desaprender y lo hemos comprobado. Porque, por ejemplo, yo puedo decir que mientras yo fui víctima de violencia, los muchachitos míos la llevaban pesada. Porque esa ira que yo tenía por dentro, que no sabía cómo sacarla de mí, cuando yo lo que tenía eran 22, 23 años con 3 muchachos, y con todos los problemas y con la violencia que yo tenía, pues yo también la voy a traspolar a alguien más. Ahora, ¿qué yo hice cuando me fui concientizando de que eso no estaba bien, que eso estaba mal, y que yo debía de hacer algo para cambiar mi realidad, para que mis hijos fueran otro tipo de personas? Yo lo cambié. Yo lo desaprendí, pero yo vi a mi mamá, porque mi mamá, en paz descanse, ella cortaba hasta en el aire, con la chancleta, con la cuchara, con todo, y daba. Papá no, papá era tranquilo. Pero entonces después yo dije que mi mamá no está haciendo lo correcto, mi mamá estuvo mal. Entonces yo no puedo aprender la cultura de mi mamá, yo tengo que ser diferente con mis hijos. Y eso es un mensaje para las mujeres que me pueden estar mirando en este momento, que con todo ese arranque de vida, la misma violencia la pasamos a otro. Hay que parar un día. Los hombres aprendieron de papá, pero papá no era el que tenía siempre la razón. Se hizo mal y no es justo que nosotros estemos replicándolo con las personas que amamos, ni con nadie. Entonces, eso que usted dice de la cultura, de los barrios, de donde quiera que sea, que se aprendió, se puede desaprender. Buscando ayuda, claro que sí que hay que buscar ayuda, porque solo no vamos a poder. En ese mismo tema, Josefina, estamos hablando de la niñez que está expuesta a círculos y entornos de violencia. Sí. Y quiero aprovechar justamente, tomándote la palabra, para compartirles a ustedes unos datos, unas estadísticas que tienen que ver con los niños, niñas y adolescentes que resultan huérfanos precisamente por hechos de violencia cuando muere el papá o en su mayoría cuando muere la madre. De este estudio revela que la violencia feminicida deja unos 1.072 niños huérfanos en 8 años aquí solamente en la República Dominicana, en un periodo comprendido del 2016 al 2024. Este es un estudio que recoge esta información que fue elaborado por Flor Esmirna Batista Polo y presentado por Funglode y el Observatorio Político Dominicano. 1.072 niñas y adolescentes huérfanos solamente en República Dominicana. Terrible. Por la violencia de género en un periodo de 8 años. Sabes que yo iba a hablar de eso mismo, tú sabes que tú y yo siempre no conectadas. Siempre, I like. El tema de los niños y de lo que tú dices del entorno de la familia, porque ¿qué pasa con ese señor que tú dices de afuera, todo colaborador, servicial, una persona, un hombre proveedor, un hombre que nosotros a veces normalizamos, igual la mamá también, la mamá es buena mamá, no sé qué, pero normalizamos pequeños rasgos de violencia, por ejemplo, que la comida no le gustó y estrelló. Así es. O se para y se va porque no estuvo llegó y la cena no había cena. Esas pequeñas muestras son violencia
Sí. Y nosotros lo vemos como, no, pero es que él está trabajando fajado en la calle, llega cansado, un mal día tiene cualquiera, y lo vamos normalizando. Mamá, que tiene quizás una relación un poco mal con papá, porque, bueno, infidelidad, lo que sea, está en la casa siendo buena mamá, lavando no sé qué, pero está infeliz. Entonces llega el niño, le hace una pregunta y le responden mal. Entonces vamos normalizando esas pequeñas cosas que desencadenan detonantes y que, porque ya nosotros estamos grandes, para nosotros, quizás entender muchas cosas es fácil, pero desaprender es más difícil. Pero para los niños no nos estamos dando cuenta lo que estamos enseñando. Y entonces tú ves hombres y mujeres con situaciones que vienen de atrás, esa constelación familiar que el que está haciendo terapia tiene que romper, que no entiende por qué tiene una conducta violenta. Y cuando tú lo llevas a una terapia, saca un episodio de cuando tenía 5 años. ¿Qué se está haciendo o qué planes hay para trabajar, como tú hablabas ahorita, con centros educativos, que también lo hablaba la magistrada Glarileni, con centro educativo para eso? Porque está bien, nosotros los grandes sabemos que la terapia del hombre, que la terapia de mujer, pero el pequeño que está creciendo, ¿hay planes desde la alcaldía interinstitucional para eso? Claro que sí, nosotros estamos trabajando desde el principio con hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes en los temas complejos, de eso que dice la mamá, pero es que este muchachito es muy travieso y me llaman de la escuela todos los días. Entonces es un momento de nosotros analizar y ver qué está pasando en casa. Lo llevan a los niños para que le demos terapia a los niños cuando todos sabemos El problema está en casa. que la realidad está en casa y que hay una conducta que está siendo aprendida por estos niños y niñas y le están replicando en los espacios donde les toca hacer vida diaria. ¿Qué hacemos nosotros que trabajamos con la parte psicológica de la familia? Recibimos hombres por el tema de que la violencia no solamente se trata de una víctima, hay un agresor y hay que trabajarlo. Hay niños que son los que están recibiendo los efectos indirectos de esta violencia y pues lo van a replicar en los diferentes espacios. Estamos trabajando con centros educativos, con las juntas de vecinos, llevando charlas, capacitaciones, tanto para las personas que manejan la comunidad como para los profesores y los padres que están en las escuelas. 2026 va a ser el año del reto nuestro para trabajar muy enfocado, aunque vamos a trabajar con la educación y el emprendimiento para mujeres que son víctimas de violencia y otras que quieren prevenirla, pero también vamos a trabajar con las escuelas, con los niños, las niñas, los adolescentes, y viendo a ver qué podemos hacer con estos adolescentes que están a punto de salir de las escuelas a una vida de adulto. Y pues es un muy buen momento para trabajar con ellos y enseñarles que esa vida de adulto, ya que han tenido todas las frustraciones posibles dentro de unas familias que no han funcionado correctamente, y ver qué se puede hacer con ellos en programas educativos que los inserte y les haga ver que el mundo es otra cosa. Y los niños huérfanos de violencia de género, desde la alcaldía, desde la unidad de género de la Fiscalía de Santiago, desde el Estado, el Ministerio de la Mujer, Mujer y otras autoridades e instituciones competentes, ¿cuál es el protocolo que se agota en esos primeros días, luego que pasa el suceso? ¿Cómo se trabaja con el niño, con la niña, con el adolescente a nivel terapéutico y el seguimiento que se le da luego de que pase ya un tiempo? Automáticamente se tiene conocimiento de un feminicidio, que el Ministerio Público es el que toma las investigaciones y ver las víctimas directas o indirectas. Los niños pues son pasados en su mayoría a un espacio seguro donde no tengan contacto con ese ambiente tóxico que dio a luz muchas veces a que ellos fueran testigos de las muertes de sus madres, y a veces también en el asesinato, ¿cómo le llaman? Como el suicidio del padre. Los niños, el Ministerio Público lo pone a disposición del CONANI, el Ministerio de la Mujer da seguimiento a lo que ocurre con estos niños. Muchos de ellos son llevados a centros porque no tienen familiares que se puedan quedar con ellos, que son de CONANI. Otros de ellos son llevados donde otros familiares que sí pueden dar al traste con la educación y también que ellos comiencen a vivir un espacio más sano, no tan tóxico como el que les tocó. Y es un programa que tiene el Estado respecto a ello. Hay que recordar también que el gabinete que dirige la primera dama de niñez y adolescencia también tiene un papel muy importante en el seguimiento a estos niños. Ahora bien, yo siempre digo que hay casos a donde los padres o los abuelos
dicen, yo me voy a quedar con estos niños, pero posiblemente no están en las condiciones económicas, ni tampoco le dan el seguimiento que amerita el trabajo con estos niños a nivel psicológico, los centros educativos. No tienen ni la capacidad emocional. Sí, y los centros educativos donde estos niños tienen que ir, que les pueden recordar el espacio donde estuvieron. Sin embargo, yo creo que sí hay que ir a las instituciones que le corresponde, que es el Ministerio de las Mujeres, CONANI, es la Fiscalía, para que esa asistencia sea más efectiva. Y si lo que están viviendo estos niños no es lo adecuado, también quien sea que tenga conocimiento de estos hechos debe de hacerlo público. Nosotros somos puertas que cualquier tipo de situación que esté ocurriendo, sea por la mala práctica de un funcionario público, o sea porque no le dieron la asistencia o el soporte, nosotros recibimos todo tipo de situaciones en la alcaldía, en donde damos el seguimiento y el acompañamiento. Nos aseguramos de que el trabajo que se haga con las mujeres o con las víctimas de violencia sea digno. Porque ¿qué ocurre? Posiblemente ni la magistrada ni yo un día estemos en nuestra oficina, pero yo siempre tengo a mi personal entrenado. Cualquier caso de violencia que venga, ustedes me escriben para yo poder decir, aunque esté la psicóloga en la oficina, decirle a ustedes cuál es la ruta que vamos a seguir. Y si tengo que moverme desde donde estoy, yo me muevo y voy, atiendo a mi víctima, la llevo a donde tengo que llevarla y hacer el protocolo de atención. Una vida que podamos rescatar a tiempo, para mí la prevención lo es todo. Claro. Así es. No, yo puedo subir a un tribunal con una víctima de violencia, pero si yo puedo prevenir de no llegar al tribunal, pues ese es el éxito más grande que puedo lograr. Pero entonces yo te escucho y evidentemente reconozco el trabajo interinstitucional que se viene haciendo de las alcaldías hasta organizaciones civiles. Pero justo ahora me escribe alguien que trató de agendar una cita en un centro de psicólogos, porque también eso es para personas ya afectadas o en un estado que quizá no tengan acceso. Pero la violencia está en todos lados, está en todos nosotros y emocionalmente nos afecta. Entonces me acaba de escribir alguien, o sea, no van a dar abasto las instituciones públicas, no dan abasto, pero también uno que pudiera ayudarse solo tampoco puede. Me dice, mira, yo acabo de agendar una cita en un centro de aquí y me dicen, primero, que debo de pagar por adelantado y segundo, que la consulta cuesta $85. Wow. Entonces yo le digo, primero dímelo en pesos, porque yo no gano en dólares. Y segundo, me dice, por eso es que anda el loco suelto. Entonces yo le respondí, dije, bueno, pues vamos a unirnos a los locos que andemos sueltos. Porque también qué costoso es tratar de manejar las emociones, de romper un círculo de violencia, de salir de una situación de violencia intrafamiliar con el que tiene un poquito más de conocimiento y de acceso. Porque yo le voy a decir una cosa, a mí que yo te paso una situación de violencia en mi casa, yo puedo ir un día, pero yo no puedo hacer mi terapia de $85 toda la semana, por ejemplo. Claro. Entonces, muy bien ese trabajo que ustedes están haciendo, pero ustedes no pueden impactar ni siquiera a todos los que la necesitan. Imagínate el que pudiera ayudarse solo o ayudarlos a ustedes, que como yo le decía a la magistrada, cuando tú le das terapia a una persona, tú no estás beneficiando a esa persona ni siquiera a ese núcleo familiar. Es todo un entorno, es todo el que trabaja con esa persona, es los hermanos, los tíos, los abuelos, los amiguitos en el colegio, porque ya ese niño no va a agredir a otro niño, ya esa profesora no va a perder tiempo, ya puede desarrollar un programa, o sea, es toda una red social. Y entonces hay una deficiencia tan grande que yo me imagino que ustedes sufren indignaciones cuando no pueden ayudar, porque no te dan los días, no te dan las horas del día. Y que hay que ver también que los centros privados, como hablábamos hace un rato, deberían sumarse a esta causa por lo que estamos hablando. No es lo mismo yo atender a una víctima de violencia que atender a una mujer funcionaria o una empresaria que puede depender de los recursos. Casi siempre el mundo de la violencia tiene cara de pobreza. Y tiene cara de vulnerabilidad. Entonces, es un llamado y ni siquiera es una imposición. Yo soy profesional y hay que cobrar su dinero porque tú estudiaste para eso. No, y cuando yo estaba independiente, trabajando como abogada allá afuera, yo tengo una forma de analizar los casos. Yo veo qué persona me puede pagar y qué persona no me puede pagar. Claro. Entonces, es un llamado a los profesionales de la salud, pero también está el sistema de salud pública. Salud pública debe dar respuesta, tiene todos los psicólogos del mundo dentro del sistema y que pueden crear centros especializados haciendo un levantamiento de información de dónde hay más casos de atención a la violencia. ¿Ustedes llevan estadísticas? O sea, ¿ustedes pueden colaborar con eso? Por ejemplo, nosotros ahora con el Ministerio de la Mujer, que tienen la base de datos. Cuando queremos un dato lo buscamos con ellos, pero nos dimos cuenta de los barrios de la provincia de Santiago,
por ejemplo, el municipio que tiene más situaciones de violencia por las denuncias que llegan a fiscalía. Claro. ¿Cuáles son? Por ejemplo, para la zona sur. Zona sur. Claro, pues nosotros lo vemos en el periódico todos los días. Santiago Oeste. También. Estamos hablando de zonas como Villaverde, estamos hablando como los Ciruelitos. O sea, cuando tú tienes una estadística de lugares, entonces tú dices, necesitamos enfocarnos ahí. ¿Qué está haciendo el Ministerio de la Mujer? Bueno, vamos a hacer un puerta a puerta este fin de semana, viernes y sábado, ya nosotros determinamos para dónde vamos, qué tanto le vamos a dedicar, qué tanto tiempo le vamos a dedicar y qué tanta acción y personalización a este tipo de lugares, y no solamente a llevarle un papelito y decirle, hablar con ellos, pero también darnos cuenta de cómo piensa la gente. Cuando tú sabes cómo piensa la gente en un lugar, tú sabes a qué te abstiene, tú sabes qué va a pasar en lo futuro y tú sabes entonces qué tipo de programa tú tienes que implementar con esas comunidades. ¿A dónde dirigir? Quizás la creación de un primer centro, un plan piloto, ¿a dónde? A partir de enero, los centros educativos que ya estamos, por ejemplo, la alcaldía tiene la mesa de seguridad de Interior y Policía de Ciudadanía y Género. Sí, claro. Que nosotros ahí nos damos cuenta de qué está pasando en las comunidades. Ahí tenemos los presidentes de juntas de vecinos, donde se les da la oportunidad de ellos decir qué está pasando en sus comunidades. Y se están haciendo. Y desde ahí, pues, consta. nos sentamos y le decimos qué estamos haciendo nosotros, qué hacemos, con qué ellos disponen con nosotros para nosotros darle seguimiento a sus situaciones y que ellos pueden tocar nuestras puertas, y así lo estamos haciendo. Porque no es lo mismo tú dar palos a ciegas que yendo de manera efectiva claro, al trabajo que tú tienes que hacer y ver cómo tú puedes dar respuesta. Y si tú sola no puedes, pues vamos a unirnos de todo el que podamos, y hasta los profesionales lo vamos a tocar, o sea que pueden estar pendientes de eso, que al profesional que necesitemos le vamos a decir, mira, te necesitamos para tal día, para que vayas con nosotros a tal sitio y llevar una charla, porque hay que también, ¿verdad?, ser coherente con esto. Mira, por último, Josefina, vuelvo otra vez con Josefina. Pues. A la orden. Ya eso es Muchas eso. gracias. Dígale, Josefina. Muchas gracias. Josefina, por último, digo de mi lado, por último, ¿verdad? Usted está haciendo su exposición y está tocando el fondo del tema, el meollo del asunto, como se dice, en el argot de ustedes, los abogados. ¿Hay presupuesto suficiente para sostener un trabajo tan delicado y costoso? Yo lo sé. A veces hay que visitar, no solo recibir. Y número dos, jurisdiccionalmente, como abogada, sé que usted domina mejor que yo esto. ¿Cuál es el canal si una vez llega una queja de una dama que de repente arranca para allá, para su oficina, porque el marido la va a matar? ¿Cuál es la jurisdicción? Que no la tiene la alcaldía, seguro. Bueno, la jurisdicción que no tenemos no la inventamos. Bueno. O sea, una mujer que llega allá con un proceso de riesgo, de amenaza, pues una mujer que yo voy a montar en un vehículo y voy a ir para el lugar correspondiente. Excelente. Yo sé a dónde llegar. Y no la voy a mandar sola, porque yo no sé si el agresor está allá afuera esperándola. Ahora bien, los recursos nunca van a ser suficientes, ni recursos humanos, ni herramientas, ni dinero va a ser suficiente para atacar la violencia. Ahora bien, se necesita voluntad, se necesita inspiración, se necesita vocación, la disponibilidad, que nadie tiene tiempo, pero hay que hacerlo sí o sí, para poder salvar las vidas y para poder ser efectivo en lo que estamos haciendo. Entonces, los recursos, ¿qué hacemos? Bueno, yo no tengo los recursos suficientes en la alcaldía, pero yo cuento con un engranaje ahí afuera que me tienen que dar respuesta. O sea, el sistema tiene que darme respuesta. No es que usted quiere o que usted no quiere, no, usted tiene que darme respuesta, porque somos los que tenemos que dar respuesta. Yo como alcaldía soy una puerta de entrada, pero yo tengo que dar una respuesta, porque si esa víctima fue a buscar ayuda donde mí y yo no le di esa respuesta y ahorita ocurre algo, es a donde Josefina que van a ir. Entonces, si yo me siento responsable de dar una respuesta, yo tengo que buscar la manera de que eso sea efectivo y asegurarme de que el incumbente que le toca esa ruta crítica, pues donde yo la voy pasando, también le esté dando la respuesta, pero yo la voy a monitorear. Y yo lo que le digo a las mujeres, te dejé en mano, por ejemplo, del Ministerio de la Mujer, para poner un ejemplo. Tú me puedes seguir escribiendo y decirme cómo va tu proceso. Ahora, si en un momento de eso surge que hay que acompañarla porque hay una guarda pendiente, porque ya hay una orden de alejamiento y no te puedes acercar al agresor por los niños, o los niños no lo pueden buscar solo, entonces yo voy contigo a Fiscalía de Niños y Niñas, porque debemos dar respuesta. Y no solamente porque yo esté en la alcaldía, fuera de la alcaldía, yo lo he hecho durante muchísimos años y lo sigo haciendo, y cuando no esté en la alcaldía lo voy a hacer, porque también hay que entender que esto es mío. El problema no es de la que le dieron el golpe de afuera, el problema es mío, porque como sociedad yo también estoy mal si no doy un aporte de lo que yo sé, de lo que yo puedo aportar como sociedad. Yo pudiera estar allí sentada en la oficina ahora mismo,
pero de aquí yo voy para otro sitio. Yo me paso el día en 25 lugares, que eso es lo que hablábamos ahorita. Sí, y te lo todavía creo. en la noche, cuando llego a mi casa, que me acuerdo que yo no comí, porque el tiempo no me alcanzó, pero con el estrés se me olvidó. Pero yo, cuando siento el nivel de satisfacción, de decir, pero yo resolví esto, hice esto. Y tiene todo que ver con estos temas. Pero tú sabes con qué más tiene que ver, es con la vocación de servicio. Sí. Y con saber poner autoridades y funcionarios en los lugares correctos. Así Que eso es importante y se nos acaba el tiempo, que pudiéramos quedarnos aquí 2 programas seguidos con Josefina, pero además de decir que la alcaldía tiene las puertas abiertas para ti, que puedes estar siendo víctima de una situación emocional que te compromete, no tiene que llegar a un golpe, podemos evitar el golpe. Así es. Las puertas están abiertas, independientemente de que no sea el municipio de aquí. Si es un municipio al lado, Josefina sabe para No dónde importa mandarte. de dónde sea. Por eso decía, la importancia de tener las personas adecuadas en los lugares estratégicos. Y para terminar, debo de agradecerte tu presencia aquí, esa agenda apretada, que saques este tiempo para decirnos qué se está haciendo. Nosotros lo sabemos porque te vemos, porque tú tienes tu curula aquí, tú estás en la alcaldía, pero aquí tú estás en el Congreso, tú eres de nosotros, reiterándote que las puertas están abiertas a cualquier operativo, cualquier trabajo específico dirigido que ustedes quieran venir a anunciar, pues tú sabes que este es tu espacio. Pues voy a aprovechar eso para decirle que a partir del 20 y el 21 estamos en la calle con el Ministerio de la Mujer por diferentes barrios, pero también el 25 de noviembre, que es una actividad emblemática para nosotros, tenemos un panel con 3 expertas que van a trabajar el tema mujer, violencia y salud. Esos temas lo van a abordar 3 mujeres muy expertas en el tema de la violencia. De 10 de la mañana a 12 del mediodía, las puertas están abiertas para que vayan a esa actividad, pero los 365 días del año estamos a su disposición en la oficina de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Pueden ir personalmente, pero también pueden agendar una cita al 829-582-6611, extensión 1191. Pueden agendar una cita, pero si no tienen tiempo para una cita, simplemente van y se presentan y dicen que necesitan soporte, que necesitan atención. Hombres, mujeres, niños, adolescentes, cualquier persona, sin importar el estatus, todo es gratuito y lo que no tenemos lo vinculamos. Pues no se hable más, no voy a decir más nada para cerrar el bloque, para que se le quede esa información a ustedes. Simplemente no se muevan.